Hola, ¿qué tal? Buenos días, querido amigo, amiga que me escuchas. Es un placer volver a conectarme contigo para seguir compartiendo este tiempo de reflexión basado en la palabra de Dios. Hoy quiero hablar contigo de la historia de dos personas que se llamaban de la misma manera. Nacieron incluso en el mismo lugar. Vivieron vidas semejantes en muchos sentidos. Fueron importantes, fueron reconocidos, ocuparon un liderazgo significativo en su nación. Ambos fueron personas creyentes, espirituales, formaban parte del pueblo de Dios. Ambos habían sido elegidos y llamados por Dios para una tarea extraordinaria. Pero la historia de uno y la historia de otro es totalmente diferente. La mente de los dos estaba enferma. La mente de los dos tenía problemas. Ambos manifestaban desórdenes en su salud mental, en sus emociones, pero uno de ellos permitió que Dios obrara en su salud mental y eso marcó la diferencia. El otro, tristemente, no. Hoy quiero contarte la historia de dos personas que tenían el mismo nombre, que se llamaban Saúl. Saúl, nacido en Benjamín. Claro, hay muchos años de diferencia entre uno y otro. Uno es Saúl, el que fue rey, y otro es Saúl, el que nació en Tarso, que nosotros lo conocemos como Saulo, o más conocido como San Pablo. Pero ambos se llamaban Saúl, ambos habían nacido en el territorio de Benjamín y ambos fueron personas muy importantes y que desarrollaron actividades de liderazgo dentro del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que le pasó a Saúl? Al Saúl de Benjamín, el que fue rey de Israel. Mira, en 1 Samuel 15, 22, 23 y 26 nosotros encontramos que Saúl, debido a diferentes situaciones políticas que él estaba viviendo, a que él veía que su posición no era la misma frente a la ascendencia de su yerno David, empezó a sentirse incómodo, molesto, mal, a tener pensamientos tristes, oscuros, negativos. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 696, se dice lo siguiente: la melancolía cavilosa que se había posado como una nube negra sobre la mente de Saúl. Nota qué interesante. Todo empezó con un estado de melancolía. Yo me atrevería a decirte en esta mañana, sin temor a equivocarnos, que todos podemos tener momentos de melancolía, pero resistir la melancolía, luchar contra ella, enfrentarla y superarla es sumamente necesario en la vida para que la melancolía no nos invada y no tomen el control de nuestra vida. En el capítulo 18 de Primera de Samuel se cuenta cuando David volvió de una de sus batallas contra los filisteos y las mujeres de Israel salieron con panderos, danzando, cantando, y empezaron a cantar una canción que está registrada de los versículos 6 al 11 de 1 de Samuel 18. Y las mujeres danzaban y decían: Saúl hirió sus miles y David sus 10.000. Nota esto, por favor. Las mujeres estaban diciendo: Saúl hirió a miles, pero David a 10.000. Ya estaban poniendo a David por encima de Saúl y esto empezó a molestar tremendamente a Saúl. Y Saúl, nos dice el texto bíblico, se disgustó en gran manera. Ese dicho le desagradó. Nota dos cosas: se disgustó y le desagradó. Se enojó, se molestó, había desagrado en él, ya había melancolía en él. Mira cómo se van sumando las cosas. Pues decía: a David le dieron 10.000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Fíjate cómo él ya empezaba a pensar que David le iba a quitar el reino. Nunca estuvo en la intención de David apoderarse del reino de Saúl. Desde aquel día, o sea, desde el momento que él empezó a tener disgusto y desagrado y a pensar lo que no debía pensar, Saúl miró del revés a David. Al día siguiente, un espíritu malo vino sobre Saúl. El texto bíblico dice algo interesante. Desde aquel día Saúl miró del revés a David y al día siguiente un espíritu malo de parte de Dios vino sobre Saúl. Déjame decirte, cuando leemos este texto tenemos que entender la forma en que los hebreos hablaban.
Dios no envía espíritus malos, pero los autores hebreos siempre presentan a Dios como responsable de lo que no impide. En otras palabras, si Saúl quería mantenerse en su estado de melancolía, si Saúl quería seguir disgustado, si Saúl quería seguir con actitudes de desagrado, si Saúl quería seguir teniendo pensamientos incorrectos, Dios no podía impedir que Satanás aprovechara esa situación de Saúl para enfermarlo todavía más. A continuación dice el texto, y desvariaba en su casa con transportes de profeta. Como los otros días, David tenía el arpa y Saúl tenía una lanza en la mano, y le arrojó la lanza pensando, clavaré a David en la pared, y 2 veces David se apartó de él. Nota por favor lo que pasa. Melancolía, disgusto, desagrado, pensamiento equivocado, un espíritu malo, desvariaba, finalmente trató de matar a su yerno David. Saúl fue enloqueciendo. Tristemente eso le pasó porque la envidia y el odio creciente, nos dice también el texto bíblico, la envidia y el odio creciente que había en él, al dar crédito a cada rumor, fue trastornándolo. Él dejó que su mente se espaciara en pensamientos equivocados. Él dejó que todo rumor nocivo viniera sobre él. Por eso es que te dije en algún momento que hay que cuidar lo que nosotros recibimos, los estímulos. No es necesario escuchar cualquier cosa. No necesitamos escuchar todo lo que nos dicen. No necesitamos creernos todo lo que pensamos. Es importante que nosotros tomemos el control de nuestra mente. Lamentablemente, la misma enemistad que incitó el corazón de Satanás hacia Cristo, finalmente vino al corazón de Saúl. Su corazón se llenó de orgullo, él no quería que nada le hiciera sombra, que nadie estuviera por encima de él. La envidia, el orgullo, lo fueron apartando tristemente de tener una salud mental óptima. De la melancolía pasó a la depresión, desarrolló un trastorno obsesivo-compulsivo porque solo pensaba en matar a David, un trastorno bipolar, pasaba por estados de alegría, de depresión, de desánimo, una marcada inmadurez emocional. Hay evidencias de que se volvió paranoico porque veía enemigos en todas partes, al punto que hizo matar a todos los que consideraba que eran sus enemigos. La mente de Saúl enfermó tremendamente. Y lamentablemente, en vez de acercarse a Dios, se fue alejando cada vez más de Dios, cada vez fue haciendo más su voluntad, cada vez más fue dejando que su mente lo guiara y no pidió realmente la orientación y el consejo de Dios. No puso su mente en sujeción a la voluntad de Dios. Cuando pensamos en Saulo de Tarso, en Pablo, el apóstol de los gentiles, deberíamos recordar lo que nos dice el libro de Hechos en el capítulo 7, en el capítulo 8, el celo que él tenía, el afán que había. Ahí nos dice que respirando amenazas y muerte, él procuró ir para perseguir a los cristianos que había más allá de Jerusalén. Saulo era una persona enferma, mentalmente enferma. Ya he dicho en una oportunidad que hay evidencias de que él tenía un trastorno obsesivo, un trastorno compulsivo, obsesivo-compulsivo, tenía una obsesión por matar. También hay ahí una evidencia de un trastorno antisocial, o sea, no se podía sujetar a los parámetros normales de convivencia, el odio que había en él, el desprecio hacia todo lo que no fuera su pensamiento. Pero por otra parte vemos que su religión rígida, farisaica, intolerante, era evidencia de una neurosis psicológica que se transformó en una psicosis también en el caso de él, porque él llegó a tener una obsesión criminal por destruir a los cristianos. Pero ese hombre mentalmente enfermo, como el otro Saúl, estaba mentalmente enfermo, tiene un encuentro personal con Jesús. Y el encuentro personal con Jesús hace la diferencia, porque se transformó de cruel perseguidor en un creyente celoso. Dice Ellen White lo siguiente: cuando Pablo recibió el Evangelio de Jesucristo, ese Evangelio lo convirtió en una nueva criatura. Fue transformado. Y es importante que sepamos que nadie que elige el servicio de Dios es dejado a merced del enemigo. Es importante que sepamos que si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos fortalezca
nuestras mentes también pueden ser renovadas. Y es importante que sepamos que si nos entregamos al Señor, nuestras mentes pueden encontrar reposo en Cristo. Y podemos experimentar una auténtica renovación mental de día en día. Y podemos elevarnos sobre las preocupaciones, sobre los pensamientos equivocados. Y llevando nuestra mente al control de Jesucristo, podemos resistir la melancolía, podemos resistir los pensamientos equivocados, podemos resistir los pensamientos negativos, podemos realmente empezar a pensar de manera positiva, podemos dejar que todo lo bueno, todo lo bello, todo lo noble, todo lo virtuoso entre en nuestra mente. Si cuidamos las avenidas del alma y permitimos que la dulce fragancia de la palabra de Cristo, del mensaje del Evangelio, del ejemplo y las enseñanzas de Jesús nos invadan, si nos llenamos de eso, nuestra mente será renovada. Y a diferencia de Saúl el rey, no pereceremos desquiciados. Seremos quizás como el otro Saúl de Benjamín, Saulo de Tarso, transformado por la gracia de Cristo, con una mente renovada y transformada por el poder de Jesucristo. Que tu historia sea la del segundo Saúl. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.